semana, yo como siempre les dejo la reflexión final en el cierre. En marzo de este año, 3 hombres fueron detenidos por explotación laboral en Torre Pacheco. En aquel momento no se convocó a ninguna acción para denunciar este abuso contra personas. En septiembre de 2024, 16 personas fueron detenidas por emplear irregularmente a extranjeros en fincas agrícolas de Murcia, una figura lamentablemente habitual. Un abuso en toda regla que casi ningún medio rebotó y que no concitó ninguna movilización por parte de quienes dicen defender los derechos en España. En marzo de 2024, 23 hombres fueron detenidos en Torre Pacheco por explotación laboral de inmigrantes. Como decía, lo que es habitual en Torre Pacheco no es la inseguridad ciudadana, sino el abuso contra migrantes. En aquel marzo, 23 fueron detenidos por integrar una organización que explotaba a migrantes, pero no hubo ninguna convocatoria para denunciarlo. En abril del año pasado, un hombre fue detenido en Torre Pacheco por explotar sexualmente a mujeres sudamericanas, pero por alguna razón, ninguno de los que estos días dicen que quieren defender a las mujeres salió a denunciarlo ni llamó a una revuelta social para proteger a las mujeres explotadas. La convocatoria solo se hace cuando sirve para pulsar el odio. No quieren proteger España, quieren llenarla de odio. No quieren denunciar abusos, quieren mantenerlos contra un colectivo vulnerable. No quieren garantizar la convivencia, quieren eliminar a quien sea diferente. Y hoy son migrantes, hoy son personas racializadas, mañana serán los pobres, los precarios, pasado mañana serán los rojos y a la semana siguiente cualquiera que no sea un nazi. La cacería racista, o mejor dicho, el terrorismo racista que han cometido este fin de semana los ultras en Torre Pacheco, pudo ocurrir en cualquier lugar, porque lo que vemos es la cúspide de una serie de acciones, políticas y discursos que no nos resulta ajeno. El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada vez que un supuesto progresista dice que existe una competencia entre migrantes y españoles por derechos, los nazis sonríen, porque han ganado la partida. No hay una competencia por derechos. Lo que hay es falta de recursos para que esos derechos estén garantizados para todos. Y esa falta de recursos tiene más que ver con los defraudadores fiscales, como el novio de Ayuso, o con los corruptores o corruptos del PSOE y del PP, que con los migrantes que sufren el deterioro de la sanidad pública o la educación pública, igual que cualquiera con DNI español, igual que tú. El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada vez que desde Moncloa, el Consejo de Ministros y desde el Congreso se ha dicho que la migración irregular es un problema complejo, se ha relacionado migración con inseguridad pese a que es mentira, o se ha permitido que ultras que incentivan con sus discursos ese terrorismo racista como Albice o Ndongo gocen de una credencial de periodistas en el Congreso, los nazis sonríen. Porque no se les detiene con tweets, sino con políticas. El cordón sanitario no es verbal, es acción. El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada vez que un CIE sigue abierto, los nazis sonríen. ¿Por qué no van a cazar ellos a los migrantes si el Estado también los caza y los mete en los CIEs? ¿Cuál es la diferencia? ¿El nivel de crueldad? ¿No es acaso una continuidad del mismo racismo? El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada día que Fernando Grande Marlaska, el responsable político de Melilla, el responsable político de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado involucrados en asesinatos racistas, como el de Abderrahim en Torrejón de Ardoz o el de Mahmoud Bahoum en Sevilla, el que además es responsable político de las infiltraciones de agentes policiales en movimientos sociales, sigue en el cargo, los nazis sonríen, porque saben que podrán no llevarse muy bien con Marlaska y seguro preferirían a Ortega Smith en el cargo, pero Marlaska no le supone una amenaza real. Si la discusión más minorista es sobre niveles de racismo o niveles de crueldad, hemos perdido la batalla y eso es el PSOE. El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada día que pasa que el PSOE mantiene bloqueada nuestra iniciativa legislativa popular por la regularización ya de más de 500.000 de migrantes, los nazis sonríen, porque ellos también nos necesitan sin derechos para poder apalearnos sin consecuencias. Porque ellos nos necesitan sin derechos para poder abusar laboral y sexualmente de mujeres en precariedad solo por no tener DNI español. Porque ellos necesitan que todo el Estado sea racista para ellos solo exacerbar el racismo. Porque cuando no regularizas a personas, estás diciendo no solo que tienen menos derechos, sino que son un problema, que no somos iguales. Y cuando haces eso, estás cultivando discriminación y odio. Si el Estado no reconoce la ciudadanía de las personas migrantes, es decir, si no nos reconoce como sujetos políticos, ¿por qué lo haría la extrema derecha? Cada día que no regularizas, les das un argumento a los nazis para salir a cazarnos, para cometer su terrorismo racista. El odio es la moneda corriente del discurso nazi, pero para que funcione tienen que darle un sentido. Por eso cada vez que en una huelga por derechos, como en la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz, detienes a más de 20 personas por exigir derechos, pero en Torre Pacheco lleva solo 8 y por la presión social, los nazis sonríen.
Por eso cada vez que recordamos que tienes a 6 sindicalistas durante 4 días ya en prisión por no hacer nada más que ejercer su derecho sindical, las 6 de la Suiza, pero solo 8 detenidos en Torre Pacheco que seguramente serán liberados en 0, y sin apenas consecuencias, los nazis sonríen. Por eso cuando tienes a 4 de los 6 chavales de Zaragoza 455 días en prisión, mientras que en Torre Pacheco, al igual que en Ferraz, en las concentraciones, en el Valle de los Caídos o hace tan solo unas semanas en la convocatoria nazi en Madrid, no tienes apenas detenidos ni mucho menos investigados y procesados, los nazis sonríen, porque saben que la ley del guante de hierro se aplica contra las antifascistas, pero la ley del guante de cera se aplica contra los nazis. El mundo al revés, el mundo según Marlaska, el mundo de Pedro Sánchez, que hoy dirá que se escandaliza con Torre Pacheco, cuando él tiene en su poder la regularización de 500.000 de inmigrantes hoy mismo. ¿Quiere que le votemos para que no llegue la extrema derecha de Abascal, señor Sánchez? Regularícenos ya. Enfrente por primera vez, de verdad, a la extrema derecha. Y no con tuits ni con declaraciones vacías. Ellos tienen la fuerza bruta y el odio. Pero usted tiene el maldito BOE. Úselo. Han salido a casarnos, pero aunque la indignación es mucha estos días, en mis redes constataba algo que intuía desde antes. A las migrantes esto no nos sorprende. Nos asusta, nos agobia, pero no nos sorprende. Solo desde el privilegio de la blanquitud puedes decir que este fin de semana te has sorprendido. Nosotras llevamos diciendo que este día llegaría hace demasiado tiempo. Si de verdad te sorprende para mal, ha llegado tu momento de hacer algo. Ellos tienen fuerza, pero son menos que nosotras. Son menos que nosotros. No que los migrantes, menos que los antifascistas. Este mensaje es para los antifascistas. En esta cacería nos han apuntado a todos. No es solo contra los migrantes marroquíes, sino que empieza con los migrantes marroquíes. Es una cadena de evolución del odio. El antifascismo por eso no hace distinciones entre a quién apuntan y a quién defender. Y el antifascismo diagnostica con precisión. Esto no es Vox, sino que es una cadena evolutiva que tienen Vox, Albice y sus plataformas mediáticas su expresión más bestia. Pero para acabar con la bestia, toca acabar con quien le da de comer. Antifascistas, este es el momento en que dejen de apostar por el mal menorismo que alimenta a quienes nos casan. Este es el momento de dejar de ser indulgentes con un PSOE que te puede gustar porque te encanta Pedro Sánchez y puede seguirte gustando. Puedes seguirle votando, pero tienes que ser lo suficientemente decente como para exigirle que deje de ponernos en la diana al bloquear nuestros papeles. Este es el momento en que exiges a las izquierdas en general que se dejen de discursos falsos sobre inseguridad y migración y les rechazas en la cara todo ese argumentario blanco mentiroso. Este es el momento en que te articulas con tus vecinas y tus vecinos, que son muchos de ellos migrantes, porque estamos en todos lados sufriendo la misma precariedad que tú. Tú la sufres con papeles, nosotras muchas sin papeles, pero la sufrimos. Tenemos más en común la clase trabajadora, migrante o no, explotada o regularizada, indefinida o temporal, que los señoritos de pulseras con la bandera española que no te quieren proteger. Te quieren dividido para poder joderte y arrebatarte lo tuyo, tus derechos. Para proteger los derechos, para proteger nuestro estado de bienestar, para proteger este país que es también nuestro porque lo construimos con nuestro trabajo y nuestros impuestos, igual que tú, no podemos dejar que nos dividan. ¿Por qué crees que quieren que odies más a tu vecino que a un defraudador fiscal? ¿Por qué crees que quieren que odies más al amigo hijo de migrantes del cole de tu hijo que al rentista que te sube el alquiler hasta expulsarte del barrio? Porque si estamos juntas, ellos se joden. Los antifascistas somos más, pero nos estamos movilizando menos. Los fascistas, eso sí, cuentan con la impunidad que le garantizan los tibios. Este no es momento ya para las tibiezas. Ellos son los radicales y nosotras tenemos que hacer una resistencia radical, una insumisión radical, una defensa de los derechos radical. Hermanos, hermanas antifascistas, la clase obrera nos llama. Me da igual tu nombre o tu nacionalidad. El enemigo ha empezado a cazar. ¿Cómo vamos a responder? Hasta mañana.